Un saludo a mi docente y compañeros. Mi nombre es Miriam del Socorro Mañez Ramírez y realizaré la actividad 1 de la asignatura de normatividad fiscal, que es sobre la Ley de Ingresos de la Federación y los mecanismos que permiten establecer las formas para asegurar su correcta operación. Para iniciar el análisis de cada uno de los mecanismos que intervienen en la Ley de Ingresos de la Federación, es importante mencionar primeramente el concepto de la misma, la cual se puede definir como aquel ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y que es aprobado por el Poder Legislativo, que contiene los conceptos para lograr la captación de los recursos financieros que permitirán cubrir los gastos de la Federación en un año o en un periodo conocido como ejercicio fiscal. A partir de las necesidades de desarrollo económico y social, se deriva el Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual se crearon mecanismos que articulan la Ley de Ingresos, que permiten establecer las formas para obtener los ingresos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y aplicación. Estos mecanismos son los siguientes: las finanzas públicas, la política fiscal, la política del gasto público y presupuesto. Como primer punto definiré las finanzas públicas, la cual es una ciencia de la economía que atiende todo lo relacionado con la forma de administrar los recursos financieros de un Estado con objeto de satisfacer las necesidades de sus habitantes. En las finanzas públicas intervienen dos procesos. Uno es la captación de ingresos, que se obtiene mediante el cobro de impuestos a los habitantes, y el segundo es la aplicación de los recursos obtenidos, que permitirán el correcto funcionamiento de los organismos o entidades gubernamentales a través de la aplicación de programas de obras públicas, de desarrollo social y la fomentación a la inversión de empresarios estatales. Los elementos que integran las finanzas públicas son los siguientes. Están las necesidades públicas, que surgen de la necesidad colectiva de los habitantes y que solo pueden ser satisfechas a través del Estado. Los servicios públicos, que son aquellos servicios o prestaciones que el Estado otorga para satisfacer las necesidades públicas. El gasto público, que son los gastos que las entidades o dependencias públicas realizan para proporcionar los servicios públicos. Los recursos públicos son aquellos ingresos que la Tesorería de la Federación obtiene para lograr sostener al gasto público. Y la renta nacional, que es la suma en términos monetarios de los bienes o servicios producidos, distribuidos y vendidos dentro del ejercicio fiscal en un país. Entre las principales funciones de las finanzas públicas se encuentran las siguientes: contribuir al desarrollo económico de un país, vigilar por parte del Estado la distribución equitativa de la riqueza, incentivar a los inversionistas y a la producción para que se perciba en la sociedad un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación y generar y fortalecer la creación de empleos que permitan impulsar el crecimiento económico del Estado. Como segundo punto, definiré la política fiscal, la cual es un conjunto de medidas e instrumentos que determina el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector público, permitiendo una mayor estabilidad al sistema económico. Los elementos que integran la política fiscal son los siguientes: el gasto público, que es el recurso financiero que utilizará el gobierno para poder otorgar bienes o servicios públicos a la sociedad. Y los ingresos públicos, que son aquellos que se obtendrán a través de la recaudación del pago de impuestos de las personas físicas o morales. Entre las principales funciones de la política fiscal se encuentran las siguientes: provisionar los bienes y servicios públicos que no son ofertados de manera suficiente por la iniciativa privada, así como regular la demanda agregada, facilitando el control de la inflación. De igual manera, mantener mecanismos de recaudación tributaria equilibrada y, por supuesto, impulsar la actividad productiva para lograr un desarrollo económico favorable. Como tercer punto, definiré la política del gasto público, la cual es un conjunto de lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia del gasto público, para la correcta canalización de los recursos presupuestarios. Los elementos que integran la política del gasto público son los siguientes: los organismos públicos encargados de ejercer el gasto público, como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Se considera el cálculo de los egresos de la Federación y de las entidades centralizadas y paraestatales. Se determinan normas y evalúan los programas de inversión pública. Se realizan los trámites y registros del ejercicio para el control y evaluación del gasto público federal. Entre las principales funciones de la política del gasto público se encuentran las siguientes: la canalización adecuada de los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso público, propiciar niveles de desarrollo sectoriales, así como vincular mejores condiciones económicas del interior con el exterior. Como cuarto y último punto, definir el presupuesto, que es denominado también como presupuesto federal, el cual comprende la representación o estimación de la recaudación que se espera obtener y el gasto del sector público durante el ejercicio fiscal. Los elementos que integran el presupuesto son los siguientes: el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. El presupuesto de ingresos, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prepara un documento en el que se establece una estimación de las recaudaciones que se esperan obtener mediante los impuestos fiscales. Y el presupuesto de egresos, donde las diversas secretarías preparan una estimación de gastos por sus propias operaciones y para las entidades, detallando la orientación, el destino y el tipo de gasto. Entre las principales funciones del presupuesto se encuentran las siguientes: la planificación del logro de metas presupuestadas por el gobierno federal, establecer las acciones concretas para obtener los fines deseados, calcular con anticipación los ingresos y egresos durante un periodo determinado de un año y mantener un control financiero en la economía de un país. En conclusión, la planeación y aplicación responsable en cada uno de los mecanismos mencionados permite establecer las metas y acciones más adecuadas que se requieren para fortalecer el desarrollo y la economía del país, en beneficio para cada uno de sus estados y municipios. Con el deseo de haber cumplido con los requisitos que solicita la primera actividad, me despido y agradezco la atención prestada. Muchas gracias.